Feliz día a todos los padres presentes. Dios los bendiga a cada uno. Que pasen lindo día en familia. Que pasen un bendecido día, un bendecido domingo, día del Señor también. Y con esta mañana fresca vamos a arrancar el tema de esta mañana. La verdad que semana que viene vamos a comenzar una serie de Hechos de los Apóstoles y a modo de introducción quería tener este tiempo de la palabra con ustedes, hermanos, y semana que viene, como les dije, con esta nueva serie de Hechos de los Apóstoles, que creo que se va a llamar algo La historia continúa, algo así. Vamos a tocar temas de versículos distintos de Hechos. Como decía el otro día, nos decía el pastor David Ibarra, no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, debería llamarse Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, ¿verdad? Porque uno lee Hechos y te volvés loco de tanto obrar divino del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que no es la tercera persona de la Trinidad, muchas veces se confunde la gente porque algunos dicen Padre, Hijo, Espíritu Santo y piensan que es la tercera. No es la tercera, ni la primera, ni la última. Es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay orden, no hay jerarquía. Todos tienen el mismo poder, sí tienen distintas funciones, ¿sí? Así que en esta mañana vamos a ir rápido a la palabra. Si quieren acompañarme en Hechos, voy a ocupar Reina Valera para no complicarle la vida ya a los de multimedia. Hechos 1:8. Y hace un tiempo atrás, hace 3 semanas atrás, el pastor, no sé quiénes recuerdan, que habló sobre el Pentecostés, que eran 50 días después de que el Señor Jesús había resucitado, ¿verdad? Y el pastor habló sobre lo original y lo trucho. Habló sobre muchas veces las confusiones que tenemos, hasta un lenguaje, un vocabulario, sobre confusiones que tenemos en nuestras vidas muchas veces, o el pueblo evangélico. Y resulta que en este Pentecostés fue un antes y un después. Y como les dije, todo el libro de Hechos de los Apóstoles, vamos a ver las manifestaciones, vamos a ver el poder de Dios, del mismo Espíritu Santo, obrando a través de ellos. Así que Hechos de los Apóstoles es interesante porque en el capítulo cuando sucede ese Pentecostés, es cuando marca una bisagra, es cuando se hace la primera iglesia, es cuando comienza la iglesia. Antes esto no existía, el Señor Jesús caminó 3 años, hizo discípulos, les enseñó, pero no iban, el Señor Jesús no decía, hoy es domingo, en esa época aún se juntaban los sábados en la sinagoga, era muy distinto, pero con el Pentecostés se formó la primera iglesia, se pasó de la época de la ley a la gracia, ¿sí? Así que hay versículos y hay cosas que muchas veces tenemos que analizarlo bien, tenemos que leer bien la palabra, pero ese era el tiempo. Los muchachos estos estaban, ¿se acuerdan?, temerosos porque dijeron, ya mataron a nuestro líder, ahora van a venir por nosotros. ¿Qué hacían los discípulos? Estaban escondidos, tenían miedo, estaban encerrados, tenían temor, estaban turbados, estaban con mucho temor, ellos no sabían qué hacer, qué obrar, pero había un versículo que dice Hechos 1:8, si está ahí arriba, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quién dijo esas palabras? ¿Jesús? ¿Y a quién se las dijo? A los discípulos, amén. O sea que los discípulos tienen que ser testigos hasta lo último de la tierra. Ahora no están más, ya se murieron. O sea que no se cortó la misión, ¿verdad? ¿Por qué pregunto esto? Porque muchas veces, como cristianos, nos agarramos de la segunda parte y nos predican de la segunda parte. Y tenés que ser testigo en Jerusalén, Samaria, Judea, en Sunchales, Santa Fe, Argentina, Estados Unidos, el último de la tierra. Y nos han machacado y está bien, porque es una misión para todos, ¿verdad? Y muchas veces nos dijeron, no, ¿recibiréis poder? No, eso le pasó a los discípulos, ustedes no van a recibir poder.
Hermanos, si el Evangelio no lo hacemos con el poder del Espíritu Santo, no tenemos alcance, no tenemos victoria. Si no lo hacemos con el poder del Espíritu Santo, no llegamos ni a la esquina. Con nuestras fuerzas nos agotamos, nos cansamos y no funciona. Por lo cual, ese versículo dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y eso se cumplió la profecía de Joel, que decía, derramaré de mi espíritu sobre vosotros, ¿verdad? Y se cumplió ese versículo, sí, porque dice, cuando recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En Hechos 2 viene el Espíritu Santo, reciben poder y me seréis testigos. Y ahí me empezó la iglesia a ser testigo. Pero ¿qué pasa? No fue ni la única vez, ni dejó de ser la única vez en cuanto el Espíritu Santo embiste con poder a personas para que tengan esa unción, ese poder para hablar. El pastor Ezequiel decía, tengan presente que siempre cuando fue el Pentecostés y cada vez que obró el Espíritu Santo es puertas hacia afuera. No es para que nos quedemos, si bien es lindo, más con el frío, quedarnos encerrados, cantar y sentir la presencia de Dios, que es hermoso, pero no queda ahí, hermanos, porque el poder que te da el Espíritu Santo es para hablar a otros de Cristo. Amén. Así que Pentecostés fue un hecho histórico, irrepetible, que se confirmó la promesa de Joel, la profecía, en Hechos 2. No volvió a pasar ese Pentecostés con ellos. ¿Por qué? Porque era la promesa del Pentecostés para ellos, los apóstoles. Pero si bien es un hecho histórico, irrepetible, porque ese Pentecostés no va a volver a suceder con ellos, sí puede volver a suceder en tu vida, en mi vida, en las iglesias. Sin ir más lejos, en Hechos 4, Hechos 8, Hechos 9, Hechos 10, Hechos 19, descendió el Espíritu, tocó el Espíritu, y la mayoría de veces estabas congregado la iglesia del Señor, y muchas veces era cuando alguien oraba y le imponía las manos, pero el poder del Espíritu sigue activo. Amén. La iglesia necesita ser llena del Espíritu. No podemos caminar sin esta llenura. No podemos andar sin ser llenos del Espíritu Santo. Cuando nos convertimos al Señor, cuando decimos, Jesús, quiero que seas el Señor de mi vida, esa es una primera experiencia que tenemos con el Señor, que es la de la salvación. Luego el Señor empieza a santificarnos, a restaurarnos, a cambiar nuestra vida, y no quiere que volvamos a ser el mismo. Cuando el Señor te salva, con el Espíritu Santo comienza un proceso, no es algo instantáneo. En algunas personas puede ser instantáneo, pero la mayoría de las veces Dios empieza a tratar y lo que más nos cuesta cambiar es el carácter, ¿verdad? ¿De dónde vemos el carácter? En las reacciones que tenemos muchas veces. Y el Espíritu Santo tiene las operaciones, la función de convencernos de pecado. El Espíritu Santo, dice la palabra, que es un sello en nuestra vida, nos convence de pecado, nos regenera, o sea que nos da una vida espiritual, una naturaleza espiritual, nos bautiza en el cuerpo y nos sella con su presencia. Amén. Dice en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que Dios nos selló con el Espíritu. Amén. No dice en el Espíritu, sino que el Señor, el mismo Dios, nos selló, nos marcó con el Espíritu Santo y pone ese sello, esa garantía. Dice otro pasaje que es la garantía de ingreso al reino de los cielos, el sello del Espíritu. Amén. Dice, nos selló con el Espíritu Santo.
El sello del Espíritu Santo es importante porque marca nuestra identidad en Cristo. Dice, este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos quiere dar. Somos sellados por el Espíritu. En Efesios 6:12, muy conocido, dice, porque nuestra lucha no es contra sangre, ni carne, ni contra humanos, ¿no? Sino contra huestes espirituales. Y cuando el Espíritu Santo nos sella, cuando nos pasamos de muerte a vida, cuando aceptamos, y yo digo, Señor, te acepto como mi Salvador y quiero cambiar y quiero que tú guíes mi vida, y el Espíritu Santo, el Señor nos sella con el Espíritu Santo, ahí pasamos a ser seres espirituales. Y tenemos al Espíritu Santo y podemos empezar a caminar en cosas espirituales, no solamente cosas carnales, que la caminamos y lo andamos, pero andamos en asuntos espirituales. Por eso dice el versículo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y gobernadores de la tiniebla. Y si tenés que vos luchar con espíritus y contra principados y contra potestades, no podés luchar vos carnalmente con un espíritu, ¿sí? Tenés que tener a alguien de tu lado. ¿A quién tenemos? Al mejor, al victorioso, al más grande. ¿Amén? Aquel que te da la victoria. O sea que tenemos al Espíritu Santo con nosotros, que es el que nos dejó el Padre. Mandó al Hijo, estuvo aquí en la tierra, cuando se fue nos envió al Consolador. Amén. Estamos sellados por el Espíritu Santo. Lo peor que nos puede pasar es contristar al Espíritu Santo, es achicar al Espíritu Santo, no darle lugar en nuestras vidas. En el Salmo 51, 10, en Dios ha hablado, y lo tengo Meli acá si lo querés buscar ahí, Salmo 51, 10. El rey David había cometido pecado, el rey David se había equivocado, el rey David había hecho macana, y dice el Salmo 51, 10, oh Dios, pon en mí un corazón limpio, dame espíritu nuevo y fiel. No me apartes de tu presencia, ni quites tu santo espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación, sosténme con tu espíritu generoso. Dice, no quites de mí tu santo espíritu. Si hay algo que nos tenemos que preocupar, hermanos, es no por si el pastor me quita o me saca o me da un ministerio, me pone en un lugar o me pone en otro, o si no voy a poder cantar más en la alabanza, o si no voy a poder ser más ujier, si voy a poder dejar de ir o venir o hacer tal o cual cosa. Lo que nos tiene que preocupar es que el Espíritu Santo no se contriste en nosotros, que no se vaya, que no esté apagado. Amén. Esa es la primera preocupación, la primera cosa importante que tenés que decir, Señor, no me quites tu espíritu, no me quites tu espíritu. Señor, ayúdame, quiero vivir en tu espíritu. Nuestro cuerpo, como todos saben, dice la palabra, también es templo del Espíritu Santo. En la palabra dice que somos el templo del Espíritu, ¿no? Y el templo del Espíritu quiere decir que somos un lugar físico y espiritual donde va a habitar el Espíritu Santo, no donde va a andar de visita o donde va a venir a pasear un ratito y se va a ir, ¿verdad? El Espíritu Santo quiere alojarse en tu vida, quiere vivir adentro tuyo. Y cuando el Espíritu Santo viene y vive y se aloja en tu corazón y quiere ser no una visita, sino quiere estar viviendo con vos en tu vida, el Espíritu Santo no va a decir, bueno, dejá, Damián, yo me siento en un rinconcito de tu corazón y voy a convivir con tu orgullo, acá con el sentimiento de orgullo, con el sentimiento de maldad, con el sentimiento de religiosidad, con aquellas cosas que tu carácter malo, deja que yo convivo con ellos, no hay problema. No, el Espíritu Santo quiere el 100% de tu vida, de tu corazón,
y no puede convivir con el pecado. El Espíritu Santo quiere habitar en tu vida y no quiere ser una visita. El Espíritu Santo quiere tomar su lugar. No sé si a ustedes les pasa, pero cada uno en nuestra casa, cuando nos sentamos a comer, tenemos nuestro lugar en la mesa, ¿no? Parece que lo tenemos marcado así. Brenda a veces nos saca del lugar a nosotros. Dice, papi, yo me siento en tu lugar. Bueno, y te sentás a comer en un lugar que no es tuyo, che, y parece que te falta algo, el vaso lo pones de otro lado. Cada uno en su casa muchas veces tiene su lugarcito en la mesa, ¿no? Y cuando vas de visita a un lugar, nos sentamos en cualquier lado, incluso el dueño de casa muchas veces se sienta en otro lugar para darle ese lugar. Me pasa que en la casa de mi suegro, con el papá de Cari, tiene un lugar presidencial en la mesa, ¿no? Pero él puede ir el nieto, nadie. Cuando llega a comer, correte que esto es del abuelo Sergio, punto, es su lugar, nadie lo ocupa. El Espíritu Santo no quiere estar de visita, no quiere estar ocupando cualquier silla en tu corazón. El Espíritu Santo quiere habitar de continuo, amén. El Espíritu Santo quiere habitar, vivir, empezar a trabajar en tu vida, en mi vida, y a sacar aquellas cosas que no son buenas, que no son saludables para tu vida, amén. Dice un versículo de Efesios 5:13. Pero cuando todas las cosas sean puestas al descubierto por la luz, quedan en claro. El 14 dice, porque todo lo que se deja poner en claro participa de la luz. Vamos a leerlo otra vez, lo tengo en Dios habla hoy, Meli, es Efesios 5:13. ¿Está en Dios habla hoy, Emily? Bueno, no importa, leemos ahí. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, el Espíritu Santo, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. El 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aquí el 14 dice, porque todo lo que se deja poner en claro participa de la luz. Cuando dejamos que el Espíritu Santo ponga luz y dejamos obrar al Espíritu Santo, ahí va a empezar a traer a luz. Y muchas veces ese traer a luz van a ser pensamientos o van a ser personas. Y seamos atentos, hermanos, porque muchas veces nos pasa que un hermano, que una hermana, que un hijo, que un esposo nos puede traer luz o nos puede decir, mamá, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué haces aquello? O eso no está bien, o el esposo a la esposa, o viceversa. Y quizás una frase, quizás una opinión, quizás algo que el otro ve en nosotros nos trae luz. No te enojes, no te agarres con la persona. Como dice la palabra que leímos hace un rato, nuestra lucha no es contra sangre y carne, nuestra lucha no es contra el esposo y la esposa, contra el hermanito que me dijo algo en la iglesia. No, tu lucha es contra potestades, contra espíritus, con lo cual no te enojes, no berrinches, no te agarres algo personal con esa persona, sino que quizás es palabra de Dios, del Espíritu Santo, que está trayendo luz a tu vida. Amén. Y el Espíritu Santo, cuando habita en nuestro corazón, empieza a ver, a corregir, a escuchar y discierne los pensamientos. Recién cuando leímos el Salmos, decía, oh Dios, pon en mí un corazón limpio, dame un espíritu nuevo y fiel. El Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestras vidas y mira los sentimientos que guardamos en el corazón hacia los demás. El Espíritu Santo no lo podemos engañar. El Espíritu Santo está en nosotros, mora en nosotros y discierne los pensamientos. Cuando yo estoy charlando con mi hermano Titi y por ahí le estoy diciendo algo, el Espíritu Santo sabe si estoy siendo honesto o hipócrita. ¿Qué pensamientos tengo en la mente
cuando hablamos con otra persona, si estamos siendo honestos, sinceros. Cuando alabamos a Dios en la iglesia, el Espíritu Santo ve si estamos haciéndolo de corazón, si lo estamos haciendo para cumplir, si lo estamos haciendo porque todos lo hacen, y el lunes ya arrancamos mi vida y me olvido de vos, Espíritu Santo, y de vos, Señor, y arranco mi semana. ¿Qué forma de tratar tenés hacia otras personas? ¿Qué cosa miran tus ojos cuando están cerrados para orar? Nos concentramos, porque por eso cerramos los ojos. La Biblia no dice que hay que cerrar los ojos. Nosotros los cerramos para concentrarnos y buscar al Señor. Y muchas veces cerramos los ojos y quizá alguien está orando y tu pensamiento se fue por cualquier lado. El Espíritu Santo conoce y lo sabe todo. Yo muchas veces digo, decí que no hay una imagen así como el Doctor Milagro que le aparece. Decí que no hay una imagen de nuestros pensamientos, ¿no? Porque el ser humano tenemos esa raíz pecaminosa y los pensamientos que uno tiene a veces, yo muchas veces digo, gracias Señor que no hay un holograma que muestra lo que pensamos. Qué bueno es Dios. O sea que el Espíritu Santo quiere habitar en nosotros, en nuestro corazón. El Espíritu Santo viene y mora en nosotros, en nuestras vidas. El Espíritu Santo fue un sello del Señor cuando dijimos, Señor, te acepto como mi Salvador, te acepto como mi Señor. Ahí el Señor Jesús nos selló con el Espíritu Santo. Y como tercer punto y último en esta mañana, deja que el Espíritu Santo llene tu vida. La verdad que en este asunto a veces hay muchas opiniones, muchas cuestiones, muchas posturas. La verdad que ser lleno del Espíritu Santo, la otra vez hablaba con Santi y decíamos, tiene que ser todos los días. Uno puede tener una experiencia hermosa, una experiencia linda, puede ser lleno del Espíritu Santo y muchas veces las iglesias han peleado por frases, por formas, por decir, no, el bautismo, el Espíritu, la llenura del Espíritu, la plenitud del Espíritu, llámele como quiera, hermano. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo todos los días. Todos los días. ¿Puede pasar que hayan experiencias puntuales que vos recuerdes? Sí, gloria a Dios. ¿Están buenas? Sí, genial. Pero ¿qué pasa el día de mañana? ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo te llenó, te tocó, irrumpió en tu vida y sentiste ese cielo que descendió? Y cada uno de acá seremos 33 personas, cada uno de nosotros hemos tenido distintas experiencias con el Señor. Ninguno, lo que decía el pastor Ezequiel, hay que ser originales, hay que volver al origen. No podemos replicar nada, no puedo decir lo que le pasó a Guido, quiero que me pase a mí. No, porque como Dios trata con Guido, es para Guido, y como trata conmigo es para mí, como trata con Luis, es para Luis. No puedo hacer réplicas, no puedo decir, Señor, quiero que me pase eso. No, el Espíritu Santo con cada uno va a tratar en forma distinta. Y fíjense que la iglesia, cuando pasó esto del Pentecostés, la iglesia estaba unida. Dicen Hechos, capítulo 2, verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Podemos tener una llenura, podemos tener un bautismo, podemos tener una plenitud del Espíritu Santo individualmente y también pueden pasar eventos o puede pasar algo en la iglesia. Fíjense que en ese momento la iglesia tenía varias, no sé si condiciones o propiedades o cómo llamarlo, pero tenía estas cualidades, vamos a decirle. En primer lugar, la iglesia estaba unida. Como leímos recién, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes juntos. En segundo lugar, ¿qué hacía la iglesia? Perseveraba en la oración.
en Hechos capítulo 4, versículo 31, antes del versículo 31, estaba pasando que habían hecho una oración porque habían salido de la cárcel. Estaba orando la iglesia y la iglesia elevó una oración y todo el versículo 4 cuenta la oración y en el versículo 31, en el 30 termina la oración, en el versículo 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Nuevamente, ¿para qué fueron llenos del Espíritu Santo? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Sos lleno del Espíritu Santo o bautizado, como le quieras llamar, es para hablar la palabra de Dios con poder y autoridad, para llevar a aquellas personas el Evangelio que aún no lo tienen, que se van al infierno hoy. Hoy se muere gente en el mundo, en Sunchales. Quizás se muere alguien hoy en Sunchales, el Día del Padre. ¿Dónde se irá esa persona? Para eso es el poder del Espíritu Santo. Como consecuencia de ese poder y por amor de Dios podés hacer prodigios y señales, amén. Y te va a pasar que ores por un enfermo y va a sanar, amén. Gloria a Dios. Pero fíjense que la iglesia estaba unida, estaba en oración, porque dice, cuando hubieron orado, hubo un temblor en el lugar y fueron llenos del Espíritu Santo. Estaban en oración, estaban unidos. Fíjense otro versículo, le pasó al apóstol Pablo, a Saulo, ¿verdad? Dice en Hechos 9, del 8 en adelante, Reina Valera, Meli. ¿Se acuerdan de Saulo, verdad? Que no era uno de los 12, sino que Saulo, cuando iba camino a Damasco, se le apareció el mismo Señor Jesús, él cayó en tierra y fue investido por la presencia del Espíritu Santo y dice, ¿por qué me persigue Saulo? Bueno, toda esa experiencia. Fíjense en Hechos 9, 8, dice, así que llevándole de la mano, le metieron en Damasco. Ese era el parte del 8. El 9 dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pablo era judío, era fariseo, tenía toda una formación religiosa, con lo cual Pablo sabía lo que era el ayuno y la oración. Seguramente Pablo ayunaba una vez por semana y se jactaba de ayunar una vez por semana o 3 veces por semana. Era exagerado porque era de esa religión que querían hacer notar, que quedaban flacos, que decían, oh, no me abraces fuerte porque hoy estoy de ayuno. Él sabía lo que era el ayuno. Y este Pablo se encuentra con el mismo Espíritu Santo y dice, donde estuvo 3 días sin ver, con los ojos dice que se le velaron, y no comió ni bebió. O sea, ¿qué estaba haciendo Pablo? Cuando no comemos y no bebemos, ¿qué es? Ayuno. Práctica poco usual en nosotros, hermanos, tenemos que tomar esa práctica. Hay que ayunar. Amén. Dice, Pablo estaba en ayuno, 3 días de ayuno. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle llamada derecha y busca en una casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Eso es versículo 11, ¿verdad? No está todavía, porque he aquí él ora. O sea que Pablo estaba ayunando y orando, ¿verdad? Ayunando y orando. La iglesia estaba unida, estaba orando. Pablo estaba ayunando y orando. Fíjense el 17. Tenemos por ahí el 17, Meli. Ahí terminó el ora. Estaba en oración Pablo. Vamos al versículo 17. Dice, fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Nuevamente viene la sanidad física, la llenura del Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles
se ven muchas veces la llenura, el bautismo del Espíritu Santo con una congregación o puntualmente con personas. Puede ser que alguien ore por alguien, le imponga las manos y reciba una llenura del Espíritu. Pero no busques en otra persona, no seas un corredor de Señor, pastor, óreme, que quiero ser lleno. Si Dios te va a llenar, si el Espíritu Santo quiere tocarte, lo puede hacer con una persona o por Él solo. Pero no andes buscando que alguien te ponga la mano. ¿Podés buscarlo solo? Amén. ¿Podés ser lleno del Espíritu cuando alguien te impone las manos? También. No digo que no, pero seamos originales, como dijo el pastor. Amén. Y otra cosa que tenía la iglesia, o sea que la iglesia estaba reunida, estaba unida en oración. Otra condición que había hecho Pablo también estaba en ayuno y oración. Y fíjense otra parte de Hechos, y ya vamos a ir terminando. Hechos 10, del 24. Vamos a leer 3 versículos nomás. Hechos 10 está relatando cuando Cornelio estaba esperando, ¿verdad? Dice Hechos 10, 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Ese es el 24. Habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio, ¿qué dijo? Che, vení a mi casa que va a venir Pedro a hablar. Che, vení a mi casa. Che, abuelo, tío, vengan a casa que va a venir un apóstol a hablar. Vengan a casa que va a venir el apóstol Pedro a hablar. Che, mami, vamos a casa porque va a venir un tipo a hablar. Che, fue al trabajo y muchachos, vengan a casa. ¿Qué tenía Cornelio? Un grupo pequeño. Estaba armando una célula, estaba en su casa, él tenía una expectativa porque el apóstol iba a ir a hablar palabra de Dios. Cornelio estaba feliz, Cornelio estaba contento porque alguien de los apóstoles iba a ir a su casa a hablar. Y Cornelio aprovechó la oportunidad y ¿qué dijo? Traigo a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis tíos, porque dice parientes y familiares más íntimos y amigos. Cornelio, no sé cuánto, no dice creo que eran 12, no me acuerdo si no le erro por ahí, pero eran bastantes personas en la casa de Cornelio. Y dice que el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Otra vez viene el Espíritu Santo en forma congregacional. Eran un grupo pequeño. Qué bueno que en un grupo pequeño podamos estar orando y el Espíritu Santo descienda. Amén. Y dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derrame el don del Espíritu Santo, sobre nosotros, los gentiles. ¿Se acuerdan que arrancamos diciendo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria? Y antes decía, pero recibiréis poder. O sea que el versículo completo es para nosotros también. ¿Vas a recibir poder? Sí. ¿Tenemos que ser testigos? Sí. Las dos cosas del versículo. No solamente recibir poder para estar en la iglesia y no solamente evangelizar sin el poder del Espíritu. Son las dos cosas, hermanos. Amén. Y así podríamos seguir nombrando. En Hechos de los Apóstoles es tremendo las veces que el Espíritu Santo se manifiesta por imposición de manos. En Hechos 8, en Hechos 19. Pero bueno, no vamos a leer tanto porque se sigue repitiendo distintos patrones, como les decía. Incluso en un momento los apóstoles dicen, che, nos enteramos que había un grupo de hermanos que recibieron a Cristo. Y fueron y le preguntaron, ¿recibieron a Jesús? Sí. ¿Se bautizaron? Sí. Por agua, ¿no? Estaban hablando. Bueno, ya están. ¿Y recibieron al Espíritu? Y ellos dijeron, ¿qué? No sabemos ni qué nos estás hablando. Y dice que impusieron las manos y fueron llenos del Espíritu Santo. Muchas veces son experiencias separadas y muchas veces son experiencias juntas. Muchas veces una persona se puede convertir, aceptar al Señor y es tocada de tal manera
por el Espíritu Santo, que al momento de salir de una iglesia o donde físicamente aceptó a Cristo, ya empezó a perdonar a todo el mundo, dejó de fumar, dejó sus vicios, le da asco todo. Y muchas veces vemos a gente que acepta a Cristo y empieza un proceso de cambios en su vida. Por eso insisto en lo que dijo el pastor, hay que ser originales, no pongamos parámetros, en cada uno el Espíritu Santo obra de una manera distinta. Amén. Yo puedo decir, bueno, cuento una experiencia mía o cuento una experiencia de un hermano o una hermana, y no es la regla, no es lo general. Yo cuando era adolescente, un poco más joven, 19 años, estaba buscando, como recién les dije, y por mí personalmente oró Danilo Montero y Marcos Witt. Me han tocado, me han orado Claudio Freyson, por decirte algún cholulo, ¿no? Porque yo iba a muchos congresos, 2003, 2004, antes, 97, y andaba por todos lados y donde alguien iba a orar, yo iba y me paraba adelante y que me ponga la mano y me ore, a ver si me caía al piso, si recibía la unción. Y fue lindos momentos, pero ninguno de ellos recibió un toque del Espíritu Santo. Sí lo recibí en mi casa, un sábado de noche, quebrado a las 2 de la mañana, escuchando la canción Jesús, mi fiel amigo. El Espíritu Santo descendió y por ahí me di cuenta, eran las 6 de la mañana, estaba orando de rodillas, llorando, y ahí sentí que el Espíritu Santo tocó en forma especial mi vida. Y hoy, varios años después, he tenido sucesos o eventos, y esa experiencia no me sirve mucho. Dice una canción, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy. Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy. Ayer ya pasó, te necesito hoy. Yo puedo tener una experiencia, una llenura, un bautismo del Espíritu Santo, un toque. No se preocupe, no ande buscando que alguien ore. Busque usted mismo la presencia del Espíritu Santo y ser llenos. Eso sí, seamos llenos todos los días. Como le dije, no se guíe por experiencias. Si voy al caso, creo que de mis padres, mi mamá ha recibido toques y se ha caído y ha sentido esa paz del Señor. Por ahí mi papá no lo he escuchado contar. Por ahí he escuchado grandes hombres de Dios que tienen una unción, dones de sanidad, de milagro que nunca han recibido, nunca han dicho, no me acuerdo ni un día que me haya tocado el Espíritu, pero sí busco todos los días de Dios, y viceversa. Por lo cual, insisto, como decía el pastor, no seamos originales, busquemos nosotros mismos la llenura del Espíritu, y que no sea solamente un evento, un día, y que me digas, che, no, en el 2020 el Espíritu Santo me llenó el 30 de diciembre. ¿Y después en enero qué hiciste? No, bueno, me llenó y ya está. No, es continuo. Es todos los días ir aprendiendo con el Señor. Y así podemos seguir hablando de avivamientos, de tiempos, de fuera de Hechos de los Apóstoles, avivamientos como en calle Azusa, en calle... No me recuerdo, pero hay tantos avivamientos en el mundo que han pasado, que la gente caminaba en la calle llorando, reconociendo la existencia de Dios. Esos fueron avivamientos y obrar del Espíritu Santo congregacionales. Gloria a Dios por ellos. No sé si era el año pasado, creo que Jesse anda por acá. El año pasado estuvimos en casa del 2020, era Jesse, obramos en casa de Fabi y Vale. Una tarde estaba Vale, Jessy, yo, Cari, Fabián, y fue una tarde especial. Habremos hecho casi un año grupo en la casa de Valeria y Fabián, y fue en una tarde especial, creo que fue una semana después de la aprobación de la ley del aborto, que fue tremendo ese día, Jessy, ¿te acordás? Éramos 2 varones, yo y Fabián, el burro por delante, y después todas las otras chicas, y la verdad que ese momento empezamos a orar, y todos los que habíamos gente que nunca habíamos orado, oramos todo en esa tarde, y empezamos a llorar y a clamar, y nos pasó el tiempo, creo que eran más de 25 minutos orando y llorando y clamando, y no sabíamos por qué. Yo viendo llorar a Fabián, que nunca lo había visto llorar tanto, a mi esposa, y era un momento donde el Espíritu Santo se hizo presente y obró nuestras vidas, y yo decía, ojalá todos los miércoles sean así. Y no les voy a mentir, hermano, todos los miércoles no eran así. Ojalá, decía yo, todos los miércoles sentiríamos esto.
¿Y por qué? No sé. Yo creo que es porque estamos unidos, orando en tiempo con el Señor. Así que en esta mañana lo que quiero que te lleves es que el Espíritu Santo te quiere llenar. Amén. Seamos llenos de la presencia del Espíritu. Somos hijos de Dios, tenemos al Espíritu, pero aún el Espíritu, teniendo al Espíritu, nos puede llenar cada día. Amén. Y eso se ve reflejado en tu cara, en tus ojos, en tu obrar, en tu vocabulario. Cuando sos lleno del Espíritu y cuando no sos lleno y cuando sos religioso. Otra frase del pastor: cuando estás lejos de Dios, se nota, dijo el pastor. Amén. Estemos cerquita de Dios. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie, que ya estamos pasados con el horario. Y vamos a orar y encomendar este tiempo a las manos del Señor que resta. Ya estamos terminando la reunión. Damos gracias a Dios porque podemos volver a reunirnos, a congregarnos como iglesia. Qué bendición y qué lindo es estar juntos, hermanos. Pero andate con esta palabra en tu cabeza. Buscá ser lleno del Espíritu y sé testigo y hacé señales y prodigios, pero buscá ser lleno del Espíritu cada día. Amén. Ahí donde estás podés cerrar tus ojos, si querés podés levantar tu mano. Padre, damos gracias y bendecimos tu palabra en esta mañana, honramos tu nombre y glorificamos tu nombre, Jesús. Gracias porque estás presente en medio nuestro, te paseás en cada banco, en cada corazón, Señor. En esta mañana queremos salir de este lugar, Señor, con este desafío. Queremos ser llenos de tu Espíritu Santo, papá. Queremos que tu Espíritu Santo te derrames en nuestra vida, puedas empezar a trabajar en nuestros corazones. Te damos ese lugar, te damos ese permiso. Espíritu Santo, obra en nuestras vidas, Señor. Obra al 100%. Te dejamos el control de nuestras vidas, papá. Espíritu Santo, obra con poder. Padre, que podamos sentir ese fuego que viene de ti, Espíritu Santo. Que podamos caminar en tu unción, en tu verdad. Que podamos ser llenos cada día, cada mañana, buscar de ti, Señor, y tener esa llenura, ese valor, ese coraje para hablar de tu palabra, aún para orar por enfermos, interceder por personas que no te conocen, por poner esa mano sobre un enfermo para que sanen. Padre, en el nombre de Jesús estamos orando y buscamos deseosos tu presencia cada día, Señor. Te damos gracias, bendecimos tu palabra y te honramos y glorificamos tu nombre. Amén. Amén.